Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, martes 8 de agosto, el día de hoy. Nuestra propuesta de entrevista es la siguiente. Tendremos a Ricardo Patiño, consejero presidencial, para hablar sobre la ruptura de Alianza País. ¿Existe? ¿No existe? ¿Están bajando los decibeles? ¿Hacia dónde va a llevar esto a la fuerza política que durante 10 años fue la primera en el país? Después tendremos a Ramiro Crespo, analista económico, con quien vamos a hablar sobre la factibilidad del financiamiento del Ecuador y de la reestructuración de la deuda externa. Y cerraremos con Ney Barrio Nuevo, director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, con quien vamos a hablar sobre los retos del sector rural, que a propósito veo y observo que todavía no hay nada concreto. Bueno, iniciamos. Ricardo Patiño ya se encuentra con nosotros. Ricardo Patiño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, ayer hubo ya una reunión en la sede de Alianza País. En teoría han bajado los decibeles. Se está cambiando ya y se está comprendiendo al interior de Alianza País que son un mismo movimiento, o estamos al estilo del peronismo, donde hay muchas fuerzas, que se mete toda una licuadora, hay una crisis existencial tremenda, unos a la derecha, otros a la izquierda, unos progresistas, otros neoliberales, y no se ponen de acuerdo. Ricardo Patiño, bienvenido. Buenos días. Carlos, creo que es importante reconocer que ha habido una situación muy compleja, una verdadera crisis política en el interior. Creo que se debe a este proceso de transición que es más difícil de lo que imaginábamos. Finalmente está ya Lenin, Jorge en el gobierno, y tenemos reacciones respecto a medidas que ellos han tomado. Yo creo que muchas de ellas son consideradas acertadas, por supuesto. Por ejemplo, el diálogo, hasta ciertos niveles, por supuesto. Hay discrepancias también hasta dónde tiene que ir y qué consecuencias debe tener ese diálogo, pero hay un acuerdo en que es importante hacerlo, conseguir alcanzar un mayor nivel de acercamiento de sectores sociales que antes se habían alejado, pero también teniendo en cuenta elementos que tienen que considerarse en esa relación. En esto pues ha habido un acuerdo entre todos los compañeros. Sin embargo, sobre algunos temas ha habido discrepancias, incluso sobre algunas palabras que han provocado, digamos, un problema en la propia militancia y también en algunos dirigentes fundamentales de nuestro movimiento. Pero yo creo que vamos logrando coincidencias en los temas centrales. O sea, ¿cuál es un tema central? El reconocimiento de la importancia de lo que fue la década ganada. O sea, es una década que ha logrado cambios trascendentales, profundos y fundamentales para el bienestar de nuestro pueblo y para el futuro. Eso estamos claros de que tenemos que reconocerlo, respetarlo, reconociendo que, por supuesto, pueden haberse cometido algunos errores, pero esto no es lo principal. Lo principal son los logros. Y, por otro lado, también reconocer la importancia de consolidar esa revolución, de consolidarla, no de darle marcha atrás. En eso estamos todos de acuerdo. Vamos a consolidarla, vamos a sacarla adelante, vamos a mejorar, por ejemplo, el tema de los servicios públicos. En eso hay que trabajar mucho con la gente, especialmente con los servidores públicos, para que esto mejore. Son temas de coincidencia. Y otro tema de coincidencia es la necesidad de la unidad. Pueden haber discrepancias, podemos tener entre nosotros discrepancias respecto a estilos, y no solamente estilos, también hay concepciones que son distintas, pero eso lo podemos y lo deberíamos de resolver en el interior de nuestro Pero lo que movimiento. queda claro es el radicalismo en términos del debate. Es decir, ayer tenía a Augusto Barrera acá y él hablaba de construir una nueva pedagogía del debate. Daría la impresión que los estilos de Alianza País es un estilo demasiado radical. ¿Es blanco o es negro? ¿Eres leal o no eres leal? Entonces, en ese sentido daría la impresión que la forma de procesar el debate, las divergencias, no la han aprendido durante estos últimos 10 años. Bueno, ciertamente que eso es un problema siempre. Cuando hay diferencias, el problema no es que haya diferencias, sino cómo procesas esas diferencias. Y ciertamente hay dificultades en eso. Hay algunas posiciones que son extremadamente radicales y que hacen difícil que en un momento de crisis, porque estamos viviendo un momento de crisis, seamos capaces de procesar nuestras diferencias y de salir juntos, a entender que hay
baches, así como hay baches en la economía, también hay baches en la política y tenemos que superarlas porque es fundamental que nosotros estemos unidos para poder sostener la revolución ciudadana, porque en nuestra división pueden los partidos políticos de derecha aprovechar esa división para meterse en medio camino y generar incluso mayor división en nuestro interior o aprovechar políticamente para las siguientes elecciones. Pero Ricardo, ubiquemos el problema de Alianza País. Aquí el problema es que hay un choque de trenes entre el expresidente Correa y el actual presidente Lenín Moreno. Y esto ha originado una especie de juego de lealtades. Y la dirigencia y los simpatizantes de Alianza País se ven abocados a tomar partido. ¿Están dispuestos los máximos líderes de Alianza País a bajar los decibeles o no? Yo he conversado, y algunos de nosotros hemos conversado con ellos dos, con Jorge Glass también, que es un importante personaje, digamos, de nuestro movimiento y del gobierno, de la sociedad ecuatoriana. Y estamos trabajando en eso. Queremos lograrlo, queremos lograr que comprendamos que es un momento de la coyuntura política en el que deberíamos de buscar tener la madurez suficiente para comprender que es posible superarlo, que palabras que se han utilizado, actos, acciones que se han desarrollado de parte de algunos compañeros con las que no pudiéramos estar de acuerdo, pueden superarse en adelante. Y si lo logramos en unidad, ¿ya? Y comprendiendo nuestras diferencias, pero buscando esos principios, digamos, superiores que nos unifican, podemos salvar esa situación. ¿Tú crees que se puede superar diferencias? Cuando hubo un comunicado del vicepresidente público al presidente, la siguiente reacción del presidente fue retirarle las funciones al vicepresidente. ¿Tú crees que eso sea revertible, que se pueda revertir esa situación? Yo siempre creo que es reversible. Yo lo he comentado con algunos compañeros. Hace un par de años, el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro estaban enfrentados en una disputa verbal altísima. Es más, no solo eso, habían aviones que daban vueltas en las fronteras de ambos y habían algunas escaramuzas entre ambos países. Y logramos, a través de una gestión amplia de la diplomacia sudamericana y latinoamericana, traerlos acá, ponerlos en una mesa y conversar entre ellos. Estos conflictos eran bastante mayores que los que tenemos nosotros. No digo que no sean importantes, pero quiero decir que esos conflictos que son más difíciles de superar son posibles. Nosotros lo hicimos. Nosotros, el presidente Correa era el presidente de CELAC en ese momento, y a pesar de esas enormes diferencias que eran mucho más grandes que las que tenemos entre nosotros, logramos traerlos, ponerlos en una mesa a conversar las cosas. No a que se abrazaran y dijeran que se amaran mutuamente, no, pero a encontrar una salida. Yo creo que nosotros podemos ser capaces también de lograrlo. Confío en que sea posible. Ahora, pero Ricardo, tú vas a coincidir conmigo. El mundo es de percepciones. Se construyen percepciones a partir de mensajes que se envían y no necesariamente tienen que ser mensajes conscientes. Y la gente a través de esa percepción construye una matriz de opinión, construye una opinión. Cuando Pepe Serrano dice, cuidado con el hombre del maletín, a querer comprar y dividir el bloque, está hablándole al gobierno, pues no le está hablando a la oposición. Y en ese sentido, al día siguiente, Eduardo Mangas envía una comunicación, de la cual está dirigida a Ricardo Patiño, en que dice que Gustavo Larrea no forma parte del gobierno, que no es asesor del presidente y que no está autorizado a hacer gestiones a nombre del presidente. Y también renuncia a Antonio Entrago en el CNL, a quien se había sido cuestionado como parte del equipo de la familia Bucarán en la campaña de Dalo Bucarán. ¿Es una rendición de parte del presidente de la República en términos de concesión, en términos de cesión, o es una prueba de amor al interior del partido? A ver, yo quisiera decir que es una prueba de amor a algunas cosas que han pasado, pero cuando Pepe Serrano habla del hombre de maletín, estoy seguro de que está haciendo referencia a personas externas a nuestro movimiento que tuvieron, porque te lo digo. Yo no hablé del movimiento, yo hablé del gobierno. O del gobierno también, no, también de nuestro gobierno, de personas externas a nuestro gobierno que, porque yo he conocido, digamos, esto,
que intentaron dividir, aprovechando este momento de una crisis política interna, para llevarse a asambleístas del movimiento país. Recordemos que tenemos 74 y que la mayoría se hace con 69. Y alguna gente estuvo llamando a asambleístas nuestros. ¿Tú lo confirmas? Sí, así es, esto pasó. ¿Y esa persona que estuvo llamando es Gustavo Larrea? Como esto pasó, yo no te voy a decir quién es, pero son personas que no están en nuestro gobierno y no están en nuestro movimiento, que buscaron hacer ese acercamiento para dividir a la Asamblea. Por eso Pepe decía con toda razón, rechazamos eso. ¿Qué significa maletín? No significa necesariamente dinero, pues significan puestos, significan ubicaciones, significan una serie de cosas. Llegamos a algún tipo de prebendas para dividir a nuestros asambleístas y lograr romper la mayoría. Pero yo creo que ha habido una posición muy firme de nuestros asambleístas de decir: nosotros estamos con la Revolución Ciudadana, nosotros vamos a mantenernos juntos. Participé en toda la jornada de la reunión de los asambleístas y hubo plena coincidencia en eso. Así es que tengo confianza, tengo confianza en que podamos mantener nuestra unidad y que podamos superar este bache que hemos vivido y que lo tenemos que reconocer, ha sido una crisis política complicada que esperamos superar. Ayer se reunió el Buró Político y se decidió conformar una comisión de reconciliación. ¿Cuáles fueron las resoluciones y qué temas se trataron al interior del Buró Político? Se trataron algunos temas. A ver, te hago una aclaración. Esa reunión que hubo ayer fue de la dirección, miembros de la Dirección Nacional, porque no estuvo el presidente Lenín Moreno, y esta fue una sesión de trabajo extraordinaria, como se ha llamado en el texto que se publicó al final, en la que trabajamos y discutimos justamente los temas que tienen que ver con lo que nos ha provocado en el interior una serie de posiciones contrarias. Estuvo el vicepresidente de la República. Estuvo el vicepresidente de la República. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron con él? Bueno, básicamente lo que él hizo fue dar una explicación de aquellas cosas que se han, de la que se ha acusado a él, y una clara demostración de que no tiene ninguna implicación, por ejemplo, en algunos planteamientos, en algunas acusaciones que han venido de parte de la Contraloría. No son acusaciones, informes de la Contraloría, y él explicaba cuál ha sido su rol allí. Yo te digo personalmente, creo plenamente en la conducta de Jorge Glass, y él explicó qué es lo que ha pasado respecto a eso para que los miembros, particularmente los directores provinciales del Movimiento País, lo conocieran. Lenín Moreno también es presidente de Alianza País, Jorge Glass es el primer vicepresidente, tú eres el segundo vicepresidente y Gabriela Rivadeneira es la secretaria ejecutiva de Alianza País. Hay elecciones en el 2019. Este debilitamiento, esta pugna, esta ruptura, si se puede llamar ruptura ya. No le llamemos ruptura, digamos. Bueno, esta crónica anunciada de una ruptura. Ya. No comparto eso que dice, pero, o sea, no quiero compartir. Okay. Quiero sostenerme en la posibilidad de que nos mantengamos unidos justamente por lo que viene en tu pregunta. La Biblia define la fe como la certeza de lo que no se ve. Veo que tú eres un hombre de fe, no necesariamente en lo religioso. Sí. Bueno, te felicito por tu fe, pero en todo caso, eso va a afectar y va a tener incidencia en el 2019 con las candidaturas seccionales. Ojalá sea la menor incidencia posible mientras nosotros logremos superar esta crisis interna lo más rápidamente posible, lo más pronto. Hay más posibilidades de que tengamos mejores resultados en el año 2019, que confío en que los tengamos, pero por supuesto, en la medida en que esta crisis la podamos superar pronto, entonces creo que los resultados serán mejores. Otro tema de discrepancia es el tema de la situación económica del país. ¿Cómo entender que, por un lado, el presidente dice la mesa no está servida y hace críticas muy puntuales a la economía del país, a pesar de que dice soy optimista, vamos a salir adelante, se genera una pugna y hay miembros del Frente Económico del gobierno anterior que forman parte de este gobierno y están callados? O sea, ¿quién dice la verdad? A ver, no, yo creo que, como Lenin también lo ha dicho, no hay una verdad absoluta. Hay verdades, digamos, hay datos que son evidentes, claros, pero también hay interpretaciones que son distintas.
Yo entiendo que cuando el presidente Rafael Correa hablaba de la mesa servida, hablaba del conjunto de lo realizado, digamos, en el país, no solamente de la situación económica, que nadie ha negado que vivimos una situación difícil, pero particularmente de lo que tenemos hecho, construido, de la institucionalidad de este país, de la arquitectura institucional, de las obras realizadas, del cambio incluso en la manera de pensar de los ecuatorianos, el optimismo, el bienestar que se ha producido. Y por supuesto, con algunos problemas económicos, pero además en solución, claramente, solamente para poner una cifra, que la volvimos a conversar con el presidente Lenín Moreno, cuando tuvimos una reunión del Frente Económico. Yo no soy miembro del Frente Económico, pero me metí en la reunión este viernes que acaba de pasar y tratamos los temas. En esos temas hicimos notar, por ejemplo, que para lograr, digamos, los recursos que tuvimos que financiar en el año anterior fueron 21.000 millones de dólares, en este año 13.000 y el próximo 8.000, que es una cantidad, digamos, valores que son posibles de atender y que si bien es cierto, no significan una bonanza económica, pero significan que estamos en un proceso de recuperación claro, evidente, con todos los indicadores. Y con esto terminó Ricardo Patiño. Gracias, Carlos. Una persona, cuando tiene las dos piernas, pisa con los dos pies. ¿Tienes un pie en Carondelet y otro pie en Bélgica? No, tengo los pies en la Revolución Ciudadana y con esos dos compañeros queridos y respetados por nosotros, juntos continuaremos impulsando el cambio en este país para el bienestar de los ecuatorianos, pero juntos. No tenemos un pie aquí y un pie allá. Todos tenemos que salir juntos de esto. Conozco a Ricardo Patiño casi de toda la vida. Nuestras familias han sido muy amigas. He conocido de tu pasión. Eres una hemorragia en la pasión política. Pero hoy te noto más diplomático que político. Sí, es momento de... Hay momentos para la pasión y hay momentos para la prudencia. Para mí es un momento para la prudencia, porque estamos trabajando en articular y en lograr y conquistar la unidad. Cuando se trata de conquistar la unidad, a veces uno tiene que ser más paciente. Ricardo Patiño, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un gusto siempre tenerte acá. Carlos. Hacemos una pausa y regresamos con Ramiro Crespo, analista económico, casualmente para hablar sobre la deuda del país y la factibilidad de su reestructuración y qué posibilidades o qué capacidad de maniobra tiene el país para tener más financiamiento desde el exterior. Venimos de inmediato.